La madrugada en Michoacán volvió a quedar marcada por un fuerte despliegue de fuerzas federales y por una reacción violenta, atribuida a células delictivas vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo, las autoridades concentraron sus esfuerzos en una zona considerada estratégica para la estructura criminal que opera en distintos puntos del estado, particularmente en los municipios de Tanuato, Zamora, Ecuandureo e Ixtlán de los Herbores. El objetivo principal habría sido golpear directamente a integrantes del Círculo de Seguridad de Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el Tío Laco, señalado en reportes de inteligencia como uno de los mandos relevantes de la organización criminal en esta región. La intervención no habría sido una acción improvisada. El despliegue descrito involucró a elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, apoyados desde el aire por una aeronave Beechcraft King Air 350R de las Fuerzas Armadas. La presencia de una aeronave de este tipo habría permitido mantener vigilancia sobre la zona mientras los elementos terrestres desarrollaban las maniobras de localización y captura. En operaciones de esta naturaleza, la coordinación entre unidades terrestres y aéreas resulta fundamental para evitar que los objetivos puedan escapar utilizando caminos secundarios, brechas o zonas rurales de difícil acceso. El punto central de la operación habría sido la captura de varios hombres armados que, según las fuentes citadas en el reporte, formarían parte del primer anillo de seguridad del Tío Laco. Este detalle es particularmente relevante porque una estructura criminal no depende únicamente de sus dirigentes. Alrededor de un mando de alto nivel suele existir una red de personas encargadas de protegerlo, trasladarlo, vigilar accesos, transmitir información y responder ante posibles incursiones de las autoridades. Por ello, una detención dentro de ese círculo puede representar un golpe importante para la capacidad operativa de un grupo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La importancia de los escoltas también se explica por el tipo de información que pueden manejar. Quienes integran los círculos de seguridad de un mando criminal podrían conocer rutas utilizadas para desplazamientos, puntos de reunión, casas de seguridad, vehículos, sistemas de comunicación y mecanismos de vigilancia. No significa necesariamente que todos posean información completa sobre la organización, pero su posición cercana puede convertirlos en objetivos prioritarios para las investigaciones. De confirmarse oficialmente las detenciones señaladas, las autoridades podrían intentar utilizar esa información para ampliar las investigaciones y localizar a otros integrantes de la estructura. La intervención habría ocurrido durante las primeras horas del día, cuando las condiciones de visibilidad y movilidad son diferentes a las que existen durante una operación realizada a plena luz. El factor sorpresa puede ser determinante en este tipo de acciones, especialmente cuando se intenta detener a personas armadas que cuentan con mecanismos de vigilancia. La presencia aérea, mientras tanto, puede contribuir a mantener supervisadas determinadas zonas y dificultar movimientos de escape. Sin embargo, el elemento que convirtió esta operación en un acontecimiento de mayor alcance fue la reacción posterior atribuida a células delictivas. Según el relato proporcionado, después de las detenciones comenzaron a registrarse bloqueos en distintos puntos de Michoacán. Los grupos responsables habrían utilizado vehículos robados o despojados a sus propietarios para colocarlos sobre carreteras y posteriormente incendiarlos. El objetivo aparente de una estrategia de este tipo sería generar caos, interrumpir el tránsito y dificultar el desplazamiento de las fuerzas de seguridad. Las carreteras de Michoacán tienen una importancia estratégica que va mucho más allá del tránsito cotidiano. Algunas conectan regiones productivas, centros urbanos y corredores comerciales, mientras otras sirven como vías de comunicación entre municipios. Interrumpirlas puede provocar retrasos, afectar a transportistas, generar pérdidas económicas y, sobre todo, transmitir una sensación de inseguridad entre quienes necesitan desplazarse por la entidad. El robo de vehículos para utilizarlos como obstáculos
también coloca a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. Los conductores que simplemente intentan llegar a su destino pueden convertirse inesperadamente en víctimas de grupos armados. El episodio descrito en la autopista México-Morelia-Guadalajara constituye precisamente uno de los elementos más graves del relato. Según la información proporcionada, un automovilista habría sido interceptado por sujetos armados a la altura del municipio de Churincio. Los agresores presuntamente buscaban despojarlo de su camioneta para utilizarla dentro de los bloqueos. Aunque existiese, el ciudadano habría sido asesinado. Esta versión deberá ser contrastada con las investigaciones oficiales correspondientes, pero, de confirmarse, mostraría hasta qué punto la población civil puede quedar atrapada en las consecuencias de una disputa entre organizaciones criminales y autoridades. La gravedad de un hecho como este no radica únicamente en la pérdida de una vida. También revela una lógica de intimidación en la que los vehículos particulares son considerados recursos disponibles para provocar afectaciones. Una persona que circula por una carretera puede ser obligada a detenerse, entregar sus pertenencias y abandonar su unidad bajo amenaza. Si se opone, la situación puede escalar rápidamente. El ciudadano no estaría involucrado necesariamente en ninguna de las actividades que motivaron el operativo, simplemente habría estado en el lugar y momento equivocados. Esa es una de las consecuencias más dolorosas de la violencia criminal. Los enfrentamientos y reacciones de las organizaciones pueden terminar afectando a personas que no tienen ninguna relación con ellas. Los bloqueos con vehículos incendiados son también una forma de presión psicológica. El fuego sobre una carretera genera una imagen de peligro inmediato. Las columnas de humo pueden observarse desde grandes distancias, mientras los conductores que se aproximan desconocen qué está ocurriendo. El resultado es una paralización espontánea de la circulación y un temor generalizado que se extiende rápidamente mediante redes sociales y mensajes entre familiares. Para las autoridades, retirar los vehículos y recuperar las carreteras representa apenas una parte del problema. Antes de permitir que la circulación vuelva a la normalidad, deben verificarse las condiciones de seguridad, descartar posibles amenazas y asegurar que los responsables no continúen en las inmediaciones. En una situación donde existen grupos armados, la limpieza de un bloqueo no puede considerarse simplemente una tarea vial. La reacción posterior también puede interpretarse como una señal de que las organizaciones criminales intentan demostrar capacidad de respuesta frente a las instituciones. Cuando una estructura pierde integrantes importantes, puede buscar generar una percepción de fuerza mediante acciones coordinadas en diferentes lugares. Esto no significa que la organización mantenga intacta su capacidad, pero sí demuestra que conserva células capaces de movilizarse rápidamente. En el caso descrito, la amplitud geográfica de los bloqueos sería uno de los aspectos más importantes. Si efectivamente se produjeron de manera coordinada, la operación habría obligado a las autoridades a atender múltiples puntos simultáneamente. Una estrategia de dispersión puede dificultar la concentración de recursos y obligar a desplegar unidades en distintas carreteras. La respuesta criminal también puede tener un componente propagandístico. Las organizaciones buscan que la población observe las consecuencias de una operación gubernamental y asocie la intervención de las autoridades con el caos posterior. El mensaje implícito sería que cada golpe contra sus estructuras puede generar una reacción que afectará a la sociedad. Es una forma de intentar construir miedo y condicionar las futuras acciones de seguridad. Pero esa capacidad de intimidación no necesariamente significa que una organización haya ganado terreno. En ocasiones, una reacción violenta después de una captura puede indicar precisamente que las autoridades consiguieron golpear un punto sensible. Si las detenciones alcanzaron a personas pertenecientes al círculo inmediato de un mando, la reacción puede interpretarse como un intento de demostrar que la estructura todavía conserva capacidad de movilización. La figura del tío Laco aparece en este contexto como uno de los nombres señalados dentro de la estructura regional del CJNG, según la información proporcionada. Heraclio Guerrero Martínez habría mantenido una posición de relevancia dentro de la organización y habría establecido su base de operaciones en las inmediaciones de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanuato. La ubicación tendría una importancia estratégica por su proximidad a importantes vías de comunicación. Tener presencia cerca de una autopista facilita movimientos, conexiones entre municipios y acceso a diferentes rutas. Al mismo tiempo, esa cercanía convierte cualquier instalación criminal ubicada en la zona
en un objetivo de interés para las autoridades. El reporte también señala que en la misma estructura habría participado Rubén Guerrero Valadez, identificado como hijo del tío Laco y señalado como lugarteniente. El contexto descrito indica que su muerte habría ocurrido junto con la de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, durante un supuesto operativo en Jalisco. Debido a la gravedad de estas afirmaciones y a la naturaleza cambiante de la información relacionada con grupos criminales, los detalles concretos deben considerarse sujetos a confirmación mediante fuentes oficiales. Una captura dentro del primer círculo de seguridad puede tener precisamente ese efecto. Si los detenidos conocían movimientos y posiciones de otros integrantes, podrían convertirse en piezas relevantes dentro de una investigación más amplia. La información obtenida no necesariamente produce resultados inmediatos, pero puede ayudar a construir expedientes, identificar vínculos y determinar patrones de movilidad. La respuesta con bloqueos habría buscado explotar precisamente esa misma infraestructura. Las carreteras que facilitan la movilidad cotidiana también pueden convertirse en puntos vulnerables cuando son ocupadas mediante vehículos incendiados. En cuestión de minutos, un corredor que normalmente permite el tránsito de cientos o miles de personas puede quedar completamente inutilizado. Para los habitantes de las zonas afectadas, la preocupación no se limita al tráfico. Cuando se reportan vehículos incendiados y presencia de hombres armados, las familias pueden decidir no salir de sus casas. Las empresas pueden suspender actividades y los transportistas pueden modificar sus rutas. De esta manera, una acción criminal localizada puede producir consecuencias económicas y sociales mucho más amplias. Los municipios mencionados en el reporte experimentaron, según esta versión, distintos grados de afectación. En algunos lugares, los bloqueos pudieron ser breves, mientras que en otros, las condiciones de seguridad habrían requerido mayor presencia de las autoridades. La intensidad de cada episodio dependería de factores como la cantidad de vehículos utilizados, la presencia de grupos armados y la capacidad de respuesta de las instituciones. Otro elemento que merece atención es el uso de vehículos particulares. Cuando los grupos criminales recurren al despojo de automóviles y camiones para bloquear carreteras, convierten a conductores comunes en víctimas directas de la estrategia. El caso del automovilista asesinado, si es confirmado por las autoridades, representa la expresión más extrema de este fenómeno. El gobierno de Michoacán habría confirmado el desarrollo del operativo y la captura de varios objetivos delincuenciales. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, de acuerdo con el material proporcionado, señaló que la información oficial sobre el número exacto de detenidos y sus identidades sería proporcionada por las instituciones federales correspondientes. Este punto es importante porque en las primeras horas posteriores a una operación suelen circular versiones contradictorias. Las redes sociales pueden multiplicar fotografías, nombres y cifras que todavía no han sido verificadas. Por ello, distinguir entre información preliminar y datos confirmados resulta indispensable. La detención de varios integrantes no permite establecer por sí sola el alcance definitivo de la operación. Será necesario conocer cuántas personas fueron capturadas, qué armas o vehículos fueron asegurados, cuáles eran sus funciones dentro de la organización y qué delitos se les atribuyen formalmente. También será importante determinar si las autoridades lograron incautar documentación, dispositivos de comunicación u otros elementos que puedan fortalecer las investigaciones. Si los detenidos pertenecían realmente al círculo de seguridad
del Tío Laco, su captura podría representar una oportunidad para avanzar hacia niveles superiores de la estructura. No obstante, las investigaciones criminales requieren pruebas y procesos judiciales, por lo que cualquier señalamiento debe manejarse con cautela hasta que las autoridades presenten información sustentada. El reporte también menciona a Jesús Rivera Aguirre, conocido como el Gordo Chuy o la hamburguesa, como otro objetivo prioritario de las autoridades en la región, particularmente por su presunta presencia y operaciones en Zacapu. Este señalamiento, al igual que los demás nombres incluidos en la información, deberá ser respaldado por las instituciones correspondientes antes de considerarse un hecho judicialmente establecido. La mención de nuevos objetivos permite observar que el operativo podría formar parte de una estrategia más amplia y no de una acción aislada. Cuando las autoridades identifican diferentes niveles dentro de una estructura criminal, pueden desarrollar operaciones sucesivas dirigidas contra personas con funciones específicas. Una captura puede ser el comienzo de una investigación más extensa. En ese sentido, la reacción violenta de las células criminales podría tener una lectura adicional. Si la organización perdió integrantes que cumplían funciones de seguridad, quizá necesite reorganizar sus mecanismos de protección. Cada uno de esos cambios puede generar nuevas oportunidades para las autoridades. Sin embargo, también existe el riesgo de fragmentación, cuando una estructura criminal pierde mandos o integrantes experimentados. Algunas células pueden actuar de manera más independiente. Esto puede provocar disputas internas, cambios de alianzas y una mayor imprevisibilidad. Para la población, una organización fragmentada no necesariamente representa un peligro menor. En algunos escenarios puede significar que existen más grupos tomando decisiones por separado. La situación en Michoacán demuestra por qué las operaciones de seguridad no pueden medirse únicamente por el número de detenidos. El verdadero impacto debe evaluarse a mediano y largo plazo. Así, se desmantelan redes completas, si disminuyen las extorsiones, si recuperan control las instituciones, si las carreteras vuelven a ser seguras y si se evita que nuevos mandos ocupen rápidamente los espacios dejados por los detenidos. También resulta fundamental la protección de los civiles. Una operación contra una estructura criminal puede ser necesaria, pero debe desarrollarse bajo protocolos que reduzcan los riesgos para la población. Las personas que circulan por las carreteras no deberían convertirse en herramientas involuntarias de una estrategia criminal. El caso del ciudadano que presuntamente fue asesinado después de negarse a entregar su camioneta representa precisamente el costo humano que puede producir la violencia. Detrás de cualquier cifra existe una persona, una familia y una comunidad. La noticia de un asesinato no puede reducirse únicamente a una estadística dentro de un operativo. Cuando un grupo criminal incendia vehículos, las imágenes pueden dominar las redes sociales durante horas. Sin embargo, el fuego desaparece eventualmente, mientras que las consecuencias para las víctimas permanecen. Una familia puede perder a un integrante. Un trabajador puede perder su herramienta de trabajo. Y una comunidad puede quedar marcada por el miedo. Por hilo, las autoridades enfrentan un desafío doble en combatir a las estructuras criminales y garantizar que los habitantes recuperen la confianza en las instituciones. La presencia militar puede restablecer temporalmente el control de una carretera, pero la seguridad permanente requiere investigaciones, órdenes judiciales, inteligencia financiera, persecución de redes logísticas y fortalecimiento de las instituciones locales. El operativo contra presuntos integrantes del círculo del Tío Laco también pone sobre la mesa el papel de la inteligencia. La localización de un mando y de sus escoltas difícilmente depende únicamente de patrullajes aleatorios. Generalmente requiere información previa, vigilancia, análisis de movimientos y coordinación entre diferentes instituciones. La aeronave que habría participado en el despliegue representa una parte visible de una operación cuyo componente de inteligencia probablemente comenzó mucho antes. La captura de objetivos cercanos a un dirigente puede ser particularmente relevante porque permite acercarse al funcionamiento interno de una organización. Un escolta puede conocer quién recibe órdenes, qué vehículos se utilizan y qué personas tienen acceso a determinados lugares. Cada pieza puede ayudar a reconstruir un mapa más amplio. No obstante, también debe evitarse la idea de que una sola operación significa el final de una organización criminal. Los grupos de esta naturaleza suelen tener capacidad para reemplazar integrantes y reorganizarse. Una captura puede debilitar una estructura, pero el desmantelamiento requiere atacar simultáneamente sus recursos económicos, sus redes de suministro, sus comunicaciones
y sus mecanismos de reclutamiento. La violencia registrada después del operativo es una muestra de esa capacidad de reacción. Los 26 bloqueos mencionados en el reporte representan una demostración de que las células criminales todavía podían movilizar recursos y generar interrupciones en diferentes municipios, pero la misma reacción también permitió observar cuáles son las zonas donde conservan capacidad de influencia. Las autoridades podrían utilizar esos patrones para fortalecer futuros operativos, saber dónde se produjeron bloqueos, qué rutas fueron utilizadas, cuánto tiempo duraron y qué vehículos fueron empleados puede contribuir a identificar los mecanismos de respuesta de la organización. La recuperación de las carreteras también tiene una dimensión simbólica. Cada vía despejada representa la recuperación de un espacio público que había sido temporalmente tomado por la violencia. Mantener abiertas las carreteras significa garantizar que trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias puedan desplazarse sin quedar sometidos a decisiones de grupos criminales. En última instancia, la confrontación descrita en Michoacán no debería analizarse únicamente como una disputa entre autoridades y delincuentes. El verdadero centro de cualquier estrategia de seguridad debe ser la protección de la población. Las personas que viven en Tanuato, Zamora, Ecuandureo, Zacapu, Churincio y los demás municipios afectados tienen derecho a transitar, trabajar y vivir sin miedo. El episodio también deja una advertencia sobre el peligro de la normalización de la violencia. Cuando los bloqueos, los vehículos incendiados y las agresiones comienzan a formar parte de la rutina informativa, existe el riesgo de que la sociedad se acostumbre a hechos que deberían seguir provocando indignación. Cada incendio y cada ataque representan una alteración grave de la vida cotidiana. Por eso, será fundamental conocer la información oficial completa sobre las detenciones. Las autoridades deberán establecer quiénes fueron capturados, qué delitos se les imputan y qué elementos fueron asegurados. También deberán esclarecer las circunstancias exactas del homicidio registrado en Churincio y determinar quiénes fueron responsables. La investigación del asesinato del automovilista deberá ser independiente de cualquier narrativa política o propagandística. Si la víctima fue asesinada por resistirse al robo de su vehículo, los responsables deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Si existen circunstancias adicionales, deberán ser esclarecidas mediante una investigación formal. De la misma manera, las acusaciones contra personas identificadas como integrantes del CJNG deben entenderse como señalamientos mientras no exista una sentencia judicial que determine responsabilidad. Utilizar nombres y apodos dentro de reportes de seguridad puede ser útil para identificar objetivos de investigación, pero no sustituye el debido proceso. Lo que sí parece claro a partir del relato proporcionado es que el operativo desencadenó una reacción de gran impacto en la región. La combinación de capturas, bloqueos, vehículos incendiados y un homicidio habría convertido una operación localizada en un acontecimiento con consecuencias para numerosos municipios. La atención ahora se concentra en lo que ocurra después. Si las autoridades logran mantener presencia en la zona y continuar las investigaciones, podrían aprovechar el golpe para avanzar contra otros integrantes de la estructura. Si por el contrario, las células logran reorganizarse rápidamente, el efecto de las detenciones podría ser temporal. La situación también puede tener consecuencias para la población de Tinaja de Vargas y otras comunidades cercanas. La presencia de fuerzas federales en zonas donde anteriormente operaban estructuras criminales puede generar cambios importantes en la dinámica local. Será necesario observar cómo evoluciona la seguridad una vez concluido el despliegue inicial. En cualquier caso, el mensaje central de este episodio es que las organizaciones criminales pueden reaccionar con rapidez cuando sus estructuras son golpeadas. Los bloqueos no deben interpretarse únicamente como actos de vandalismo aislados, sino como una posible estrategia para presionar a las autoridades, generar temor y afectar la movilidad. Pero tampoco debe perderse de vista que la reacción criminal puede ser justamente una señal de que las autoridades consiguieron penetrar una estructura que consideraban relevante. Si las detenciones alcanzaron a integrantes cercanos a un mando, el operativo podría convertirse en una pieza de una investigación mayor. Michoacán vuelve así a colocarse en el centro de la atención por una operación que combina inteligencia, despliegue militar, capturas y una reacción violenta que afectó a carreteras y ciudadanos. El futuro inmediato dependerá de la capacidad de las instituciones para consolidar los resultados obtenidos, identificar a los responsables de los bloqueos y esclarecer el homicidio. La población, mientras tanto, espera algo más:
que comunicados y operativos momentáneos. Espera carreteras seguras, investigaciones que lleguen hasta los responsables y condiciones que permitan recuperar la tranquilidad. El verdadero éxito de una acción de seguridad no se mide solamente por las personas detenidas durante una madrugada, sino por la capacidad de impedir que nuevas células ocupen el espacio dejado por quienes fueron capturados. El caso de los presuntos escoltas de El Tío Laco demuestra, al menos según la información proporcionada, que una operación contra un círculo de seguridad puede desencadenar una cadena de acontecimientos que se extiende mucho. Más allá del lugar donde comenzó, las autoridades golpearon una estructura que consideraban relevante y posteriormente la región enfrentó una serie de bloqueos y hechos violentos. Ahora corresponde a las instituciones determinar con precisión qué ocurrió, quiénes participaron y cuáles serán las siguientes acciones. La sociedad necesita información verificable y resultados judiciales, no solamente versiones preliminares. Mientras las investigaciones continúen, cualquier dato sobre detenidos, mandos o responsables deberá ser confirmado por las autoridades competentes.